muchas gracias a todos por haber venido a este lugar que se estrenó para el público hace un par de semanas. Yo soy Juanjo el Rápido y estamos en nuestra primera charla, una charla importantísima porque yo cuando era un adolescente que quería morar mucho en el instituto, lo que llevaba era en Madrid. Ya empezamos. Ya empezamos, Juan. Yo era un adolescente. Yo era un adolescente. Tú también eras un adolescente. Joder. No le hemos dado de beber ni nada, es que es así. La cuestión ¿Cómo es esto va a ser así todo el rato? que hemos venido aquí un elenco que a mí me parece que es muy complicado de juntar a tanto artista y tanta calidad junta. Tenemos aquí a Federico del Barrio, a Fernando Vicente, a Javier de Juan, a Guzmán el Bueno, a Víctor Coyote y a Keko Godoy, porque Keko es nombre de niño pequeño, así que te he puesto Keko Godoy. Ya, joder. Lo que vamos a hacer básicamente es hablar de aquella época, de esos momentos, y a mí me gustaría que empezaseis comentando un poco cuál era vuestra situación vital, o sea, qué estaba haciendo yo cuando de repente empecé a publicar en Madrid. Así que empezamos por donde queráis. Keko, que tú estás muy animado, ¿vale? Sí, tenemos que haber empezado por orden de antigüedad, ¿no? Entonces, vamos todos. Bueno, pues a ver, yo entré en el Madrid, creo que el primer libro lo he tenido que mirar, ¿vale? Porque no me acordaba. Estábamos antes comentando con Fernando Vicente que, digo, madre mía, ¿de qué vamos a hablar? Dice, yo no me acuerdo de nada, ¿no? De lo que hice en esa época. Yo un poco también estoy en este plan, ¿no? Y no es por el rollo este que dicen, no, si te acuerdas de los 80 es que no viviste los 80, ¿no? Porque yo la verdad tampoco recuerdo que mis 80 fueran una cosa muy loca. Pero es que han pasado 40 años, ¿vale? O sea, eso yo creo que sí que es algo a tener en cuenta. Y en esa época, pues yo creo que tenía 21 años o algo así. Y andaba por ahí pululando, pues, por las librerías de cómics, ¿no? Principalmente por la de Mario Ayuso, la de Madrid Comics, cuando estaban los sótanos. Ahí nos conocimos muchos de los que estamos hoy aquí. Y yo ahí precisamente conocí a Felipe Pescaba y a Jesús Moreno. Y cuando salió el Madrid, pues ahí andaban, ¿no? Que bueno, todos los que habéis visto la revista visteis que el primer número era una cosa casi muy triste, ¿no? Con muy poquitas páginas, en blanco y negro, ¿no? Luego fue creciendo y haciéndose más bonito y tal. Y al principio para mí el Madrid fue mi fanzine, ¿sabes? Porque yo no había trabajado en fanzines apenas había publicado nada y fue empezar a publicar directamente allí en el Madrid. Yo ahora viéndolo con perspectiva y los años, quizá debería haber esperado un poquito para publicar, ¿no? Porque yo cuando empecé a publicar vi que había gente, es como cuando entras en un curso donde hay gente muy avanzada, ¿no? Y había gente muy avanzada que estaba como 3 o 4 cursos. Aquí hay algunos, ¿eh? Yo, por ejemplo, me iba a Federico y eso. Y los que empezamos estábamos, yo por lo menos, ¿no? Nos faltaba mucho, ¿no? Para llegar ahí a ese nivel. Y bueno, si vale como respuesta a la pregunta y por no enrollarme más, luego desarrollamos si queréis. Muy bien. Bueno, yo era más mayor porque yo soy el más mayor de todos estos. Bueno. Resume, sí, ya está. Sí. Entonces yo ya había acabado en el mundo de la música, ya había acabado con el rockabilly. Ya el rockabilly no me interesaba para nada. Ya había sacado 2 discos de rock. Había sacado un disco de rockabilly, otro de psychobilly, y ya se me había agotado. Ya dije, el futuro es la música latina, como se ha demostrado al final, porque ahora mismo todos los artistas latinos son los que se han comido a todos, y todos los ingleses se comen toda la onda latina, o sea, la onda reggaetón, que es lo que yo preconizaba. Y entonces, pues bueno, yo había acabado todas esas etapas y bueno, también seguía dibujando. Y bueno, y lo del Madrid también fue una gran oportunidad, porque yo creo que fue la revista donde publiqué un poco con asiduidad, porque yo había hecho un par de cosas
para el Bésame Mucho, y así al Víbora le había mandado algunas cosas pero no le interesaban, y bueno, y eso, y entonces ese un poco era mi momento, y empecé a hacer cosas, las primeras cosas que no sabía muy bien lo que había hecho y lo he visto el otro día, y eran cosas también como bastante latinas ya, eran como, había dos historietas, una de unos gitanos y otra de, bueno, los gitanos son latinos, bueno, son un mundo aparte, porque, bueno, nosotros los payos somos un mundo aparte, pero bueno, y la segunda era de un conguero, o sea que bueno, la línea ya estaba marcada y de ahí ya no me he movido. Pues yo no sé bien si ya estaba en Tau Diseño. Acércate al micrófono, Hugo. No. Tau Diseño fue después de Madrid. Tú apareciste en los sótanos. Ah, en los sótanos. Pues eso, de parar por los sótanos y por las tiendas de cómics empezamos a conocernos. Bueno, yo iba antes a la de Mariano Ayuso. Sí, que era el ogro. Sí, el tío de Rocío y de Mario. ¡Hasta que los te veo! Si ¿Lo vas a comprar? Si lo vas a comprar, déjalo. Estaba en Moncloa. Que estábamos Estaban sí, en que nos regañaba. los bajos de Argüelles, por ahí. Sí. Y entonces allí paraban Rafa Negrete y gente de 1984 y tal, y nos íbamos a tomar cañas con ellos, iban como de maestros. Íbamos todos con la carpeta, con los dibujos, a enseñar lo que hacer, con una vergüenza horrorosa, ¿no? Y después se abrió la tienda de Magic Comics y allá que nos fuimos todos, ¿no? En los sótanos. Y ahí pues entonces empezamos a conocernos, toda la pandilla. Empezó a haber ahí como una especie de hervidero, ¿no? De gente que dibujaba cómics y hacía este tipo de cosas. Y yo creo que la revista salió a partir de ahí, ¿no? De que vieron que había un montón de chavales haciendo cosas y alguna chavala. Y nada más. Luego lo que pasa es que como yo ya venía del mundo de la publicidad y del diseño gráfico y salía un poco de imprentas y tal, pues ahí me colé en lo de maquetar la revista y ir con la carpeta con los dibujos de todos estos señores a la imprenta municipal, que hasta entonces no había hecho cosas en colorinchis. Era un sitio como de hacer formularios y boletines y cosas así. O sea que también ellos empezaron a la vez, como nosotros. Sí, nos robaron los dibujos. Sí, algunos, ¿no? Sí, algunos sí perdiste. A mí sí, a mí me robaron un montón. Ah, no, yo sí tengo todos. Sí, Sí, sí. Pero Y bueno, pues la imprenta. en la imprenta municipal, sí. Sí. Sí, ahora es un museo, te lo enseñas. Sí. Y están tus dibujos, ¿no? Y están los dibujos de Javier. En un cajón. Yo estoy esperando a que salga alguna foto de algún político con una cosa mía detrás en su casa, ¿sabes? Así. Y nada, pues ahí empecé a trabajar en una revista maquetándola y tal, y pues ya aproveché y publicaba mis dibujos. Yo también estaba empezando y no tenía ni idea. Yo luego de ahora digo, ¿pero cómo me publicaron esto? Pero bueno, ahí Sí, es una vergüenza, la verdad. Porque también hacíamos cosas muy diferentes. Yo veo las Hablando de- primeras cosas que entonces- publiqué y dije, pues no es posible que pudiera colocar esto. O había ahí una fe o alguien, ¿no? Felipe tenía esa visión así de futuro, ¿no? Como una cosa sobrenatural, decir, este vale, pero porque no me explico otra cosa, si no, no... ¿A ti te pilló antes? A mí me pilló, yo también, yo estudiaba arquitectura y dejé arquitectura para hacer tebeos, cosa que mis padres no me han perdonado nunca. Mi padre falleció pensando que yo era un poco retrasadete. Pero en aquella época empezaron las tiendas de cómics, empezó una que se llamaba Mafalda, por Argüelles, y luego estaba la de Mariano Ayuso, y Mario empezó en la plaza del Marqués de Salamanca. Se llamaba Metal Urlán. Metal Urlán, Metal justo, Urlán, sí, sí, sí. Eso fue antes, Yo ¿no? ahí vi a alguien en Super 8. Seguro. Sí, sí, la proyectó Mario. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues allí, claro, allí es donde empezamos a conocer y a ver los tebeos que se hacían, porque hasta entonces solo teníamos la tercera planta de Espasa-Calpe, Eso es. donde, como no teníamos pasta, íbamos todos a leer tebeos, a ver libros de diseño, pero durante años. Sí, sí. La actual Casa del Libro, la grande. La casa de libros, sí, había un ascensorista, Sí, sí, sí. era un señor mayor con bigote que nos miraba con un asco, porque ya casi abrían a las 10 y a las 10 estábamos todos esperando a subir el ascensor y ya no tenía ni que decir tercera planta, nos miraba así, nos subía. Pero bueno, que venimos que era un mundo muy precario donde no había, no teníamos conocimiento, publicaciones había muy pocas. Yo recuerdo la primera vez que vi el número 1 de Totem con aquella portada de Moebius,
lo recuerdo, en un kiosco de la Puerta del Sol, que fue como la caída del caballo de ¿esto qué es? Pero qué cosas se pueden hacer, porque no teníamos ni idea, ¿no? Bueno, yo lo que os puedo contar, porque al final el ayuntamiento a quien llamó fue a Felipe Hernández Cabal, y Felipe fue a los sótanos donde nos reclutó. Y bueno, lo que se estaba buscando era hacer una revista juvenil, y querían que se llamase Guay y que fuese gratis. Y entonces yo lo que les dije es que una cosa que se llama Guay y que gratis en aquella época iba a acabar en los ganchos de las gasolineras para limpiarte el culo, porque era el papel gratis. En aquella época todavía se valoraban esas cosas, ¿no? Y yo les propuse el nombre de Madrid, que hicimos el diseño en el café comercial, y el número 1 ese triste fue un triunfo, porque no tenía que haber salido, y salió con el diseño ese, y lo que se buscaba es que fuese distinto a todo lo que había hasta ese momento, que era lo que se hacía en Barcelona, donde todos habíamos ido con nuestra carpetita y nos habían tratado regulín. Y esa es la razón por la que entrasteis todos los que erais. Yo soy un poco más mayor que vosotros, pero vosotros en ese momento ya dibujabais lo suficientemente bien como para hacer una revista diferente, que es lo que se hizo. Y tú con los dibujos aquellos, que era súper étnico, que era muy alucinante, porque no había nada parecido a lo que hacías. No. No, claro. Y Sobre todo porque además el costumbrismo estaba, hasta el día de hoy, estaba muy mal visto. Estaba muy mal sí. visto, fatal visto. Es verdad. Fatal. O sea, todo lo que fuera una cosa de bares y de un barrio y tal. Sí. Sigue estando hoy mal visto. Bueno, pero ya nos importa cada vez menos. Ya. Luego estaban estos haciendo como línea clara, tú con tu tipo de línea clara, que es la línea clara más oscura que hemos visto en nuestra vida. Y luego gente haciendo colores, que estaba Fernando, estaba Ana Juan, que está ahí al fondo. A ver, montémosla. No se ha enterado que va por ella. Sí, se ha enterado, se ha dado la vuelta y me ha mirado mal. y Fede, que era, tú y Raúl, que eres los ¿cómo era? No, pero que eran los finos teníais un mote común. Ah, sí, que era Las madres de Tetuán. Eso. Las ¿Cómo? madres de Tetuán. Las madres de Tetuán. Las madres de Eran las madres de Que Tetuán. vivíamos en Tetuán. Sí, no, pero que hacían unos trabajos súper finos. Y al final lo que nos juntamos es gente haciendo cosas tan distintas de lo que se hacía. El Víbora, que era la línea chunga. La línea chunga. Y luego pues todo lo de Tutén, que era una bellísima persona. En fin. Esto se graba, hay que tener cuidado. Pero tuvimos una oportunidad buenísima, y sobre todo además hicimos una cosa que fue romper las pelotas a la industria, porque me estaba acordando antes cuando hemos comido, que decidimos que se pagaban 18.000 pesetas por página color y 12.000 por página en blanco y negro. En Barcelona se estaban pagando 6.000 o 9.000 a las de color. Y claro, hicimos dumping, rompimos el mercado y nos odiaron. Y encima, claro, pues la revista funcionó muy bien, o sea que... Bueno, en fin, esto es un peliculón todo. Pues bueno, como ya os han contado que nos conocimos en los sótanos de la Gran Vía, en la tienda esta de... Suena mal, lo de nos conocimos en los sótanos. Sí, nos conocimos en los sótanos de la Gran Vía, sí. Y Keiko y yo, que somos de los más jovencitos, pues veíamos a estos como auténticos ídolos. Y a mí el Madrid, como la pregunta era un poco que cómo nos vi yo, pues a mí me pilló con muchas ganas de independizarme, y el Madrid me pareció una oportunidad. Ahora que tanto se habla de los chavales jóvenes, como que cuesta independizarse y lo caro que está el alquiler y todo eso, pues yo con el dinero que nos daba en Madrid, que yo creo que eran como unas 25.000 pesetas, mi señora y yo nos casamos, nos independizamos, ella estaba todavía en la universidad y salimos adelante. O sea que fue como el primer trabajo pagado que yo tuve. Así que fíjate si le debo al Madrid. Lo que no sabías es que el nombre era tuyo. Sí, la alternativa era Guay. Bueno, pues eso.
Pues esta es mi historia con el Madrid. O por lo menos así empieza mi historia con el Madrid. Y luego, pues como estábamos, como has hablado tú, de que no hicimos fanzines, pues hemos aprendido. Yo he aprendido trabajando en el Madrid. O sea, realmente yo todos los dibujos que tengo están publicados y no hice una labor primera de a ver qué presento, a ver qué enseño, sino que yo fui publicando, fui publicando y fui aprendiendo. Y ahí iba aprendiendo como una esponja de lo que había a mi alrededor. Pues nada, yo lo primero que tengo que decir es que me alegro mucho de encontrar a estos señores que hacía años que no me veía. Y nada, es que lo que están contando pues es como muy entrañable para mí porque es que lo he vivido yo también, o sea que bueno. En fin, yo venía yo creo que era, quitando a Carlos Jiménez, que también publicó en el Madrid, y a Juan Jiménez incluso. Sí. Ah, bueno, y a Felipe y Pedro Arjona, que estaban haciendo el Cubri. Pues yo creo que excepto ellos tres, yo era el único que venía del mundo comercial, que había estado publicando en el CIMOC y estaba allí ganándome la vida, vamos, porque no me gustaba mucho, pero bueno, inmediatamente tuve la oportunidad, gracias a Jesús Moreno, que le conocí en Barcelona, ese viaje que hicimos allí, unos cuantos de las carpetas, que no me acuerdo que estabas tú, y estaba también Jesús Moreno y tal, y Raúl, y allí conseguí yo el trabajo de CIMOC, y allí estuve, pues no sé, 1 año o 2 años, no me acuerdo ya. Y de ahí salí directamente a Madrid, lo que fue una especie de liberación del oficio de historieta, que es un oficio pero tradicional como de banistería, vamos, que se aprende una serie de técnicas y se llevan adelante. Entonces yo allí pues hacía lo que podía, pero en el Madrid tuve la oportunidad de desmadrarme, digamos, como nos desmadramos un poco todos, que nos desmadramos todos. Eso es gracias a Felipe, que tuvo ojo para incentivar esa especie de rebelión que teníamos todos contra las historietas convencionales, que también estaban publicándose en el Madrid, como Carlos Jiménez y Juan Jiménez. En fin, fue un proceso estupendo y aquí estamos, después del fallecimiento de la criatura, que como todo tiene su fin. Vale. Habla del fallecimiento de la criatura, que duró 33 números en Madrid, Como Cristo. desde enero del 84 hasta el año 86, 87, no sé si llegó, fueron, ya digo, 33 números, pero hubo un momento en el número 4 que casi se acaba la criatura, que casi, no sé si os acordáis de aquella polémica con el tema de CSP y Arras. Sí. Que Salvado por un chino. pues tú que estabas más en el medio, a lo mejor es el que mejor lo puedes contar. ¿Qué pasó y cómo aquel concejal jovencito de gafas gordas que se llamaba Alberto Ruiz Gallardón, pues atacó en Madrid, entonces Alianza Popular, diciendo que era una publicación que atentaba contra las buenas costumbres y que se reía de Franco y de la religión? A ver si nos podéis contar esto. Hubo eso y hubo también una historieta que creo que era de Granada, ¿cómo se llamaba? Sí. Rubén, sí. Tocando un poco el tema del aborto, que hoy día son cosas superadas, pero en aquel entonces era delicado. Y entonces yo tengo los artículos, los tengo guardados. López Cruces. ¿No sé qué fue López Cruces? Yo creo que era pero bueno, el tema es que hicieron una, pues como se hace en política, una campaña muy gorda y muy desproporcionada, que a mí me llamó mi padre a decirme, hijo mío, ¿en qué estás metido? Me quedé acojonado. Tengo guardado los artículos porque hay uno de Ruiz Gallardón, que luego fíjate que ha sido el más díscolo de la pandilla, pero que era diciendo, el artículo era también muy redicho, como eran entonces las cosas, dice, ¿es esta la España que queremos? Una España en la que se insulta, que se falta el respeto. Bueno, no había nada, no había nada. No había nada, y el pobre CSP era salvado por un chino, era porque Mao Zedong, fíjate, que se habría fumado.
que Mao Zedong salvaba a Franco de no sé qué, bueno, era un disparate, era una locura. Pero se lo tomaron por un lado muy tremendo. Y entonces hizo esta campaña, hubo ese artículo que salió en Ya, en la hoja del lunes. Álvarez del Manzano escribió también una página, o sea, fue una campaña... De toda esta campaña yo no me enteré. O sea, que eso es una cosa, a mí me parece que fue una cosa sin relevancia, ¿no? No, sí tuvo relevancia, Casi nos quedamos porque con yo entonces en cada número nos sentábamos Jesús Moreno y yo con Felipe, con propuestas de ver un poco lo que se hacía, pues para ver quién podía hacer la portada, que estéis haciendo portadas. Y, pues, hombre, Jesús, yo el tanto que tenía, yo lo conocía de la Escuela de Arquitectura, estudiábamos juntos. Y bueno, pues teníamos contacto con más mundos, con el mundo del arte, con el mundo del diseño. Ahí es donde metimos, por ejemplo, a Pérez Villalta, que creo que es el número 3 o el 2 de los primeros. Pérez Villalta haciendo la portada, o sea, mezclando mundos, tratando de enriquecer y de salir de una cosa así muy lineal. Ese escándalo, afortunadamente, duró poco porque vieron que no, lo que dices tú, que a la gente le importaba un huevo, que no se escandalizaba nada. No, y además es que no había nada, era todo súper blanco lo del Madrid, ¿no? Víctor, No, quiero decir que no había ningún posicionamiento político, ni nada. No, pero ellos pensaban que sí, ellos pensaban... Yo ni me enteré. Ellos... Yo creo que se nos oye o no, al fondo no. No, al fondo no. Eso fue la única cosa política que hubo porque no hubo más interferencias nunca. Felipe, con aquello nos dieron un toque de cuidado, pero tampoco nos sabían decir cuidado con qué, sino solo cuidado. Que es de estas cosas ambiguas y bueno, pues es que no sé qué cuidado podíamos tener, joder, salvado por un chino, es que no sé cómo decir, es todo tan surrealista, ¿no? Salvado por un chino, luego había uno que decía vámonos de cañas, que eso también salía en los artículos, porque yo no lo conservo, Sí. pero sí lo leí, y luego había una historieta pornográfica, que era la mía, Sí. que se le veía el culo a una chica que por la mañana era pescadera y cuando se cambia para por la noche ser una starlet en un local, pues se le abre un poco el trasero. Y eso es todo lo que había, no había mucho más. Pero es que hay una revista actualmente en el Ayuntamiento de Madrid que tiene un poco que ver con esa estela que ha dejado el Madrid, y desde la oposición se ha dicho hace un par de años de una portada de Raúl, que es uno de nuestros iconos del Madrid, aunque hoy no ha venido, dice, pero si ha dibujado a Fidel Castro bajando de un autobús, y había un señor mayor bajando de un autobús, que dice, pues, en fin, ese es el nivel, ¿no? Bueno, pero aparte de eso, que es verdad que fue la única cosa así, realmente solo nos dieron un toque, pero no hubo amenaza de cierre. De todas maneras sí que se habló, ¿no? Sí que se hablaba de que era una forma, ¿no? El Madrid fue, en cierto modo, un órgano de propaganda, ¿no? Del ayuntamiento, ¿no? De Tierno y tal, ¿no? O sea que sí que constantemente había insinuaciones y tal. Esto fue un poco la explosión, ¿no? Lo de Gallardón y tal. Pero es que incluso desde medios, antes habéis comentado lo de que era una revista odiada por el dumping y tal, y también desde esos mismos también llegaron a comentar, ¿no? Que estábamos prácticamente todos aquí vendidos al PSOE y tal. O sea que esto era un órgano de propaganda del PSOE, que todos estábamos ahí haciendo entreveros, ¿no? Para mayor gloria del alcalde y de la movida madrileña, ¿no? Que de esto podíamos también hablar, de si el Madrid pues formó parte de aquello, que fue la movida. Sí, es que yo creo además que si es verdad, hay que recordar que el PP y la movida al principio fue un rechazo, o sea, ahora abrazan la movida y los que lo odian son otros, pero el PP antes decía que la movida era una cosa de drogadictos y de tonterías, y un invento pagado por el PSOE y por Tierno Galván para endrogarnos y todas esas cosas.
Pero vamos, sí, sí, sí. Pero sí, y se decía que era un poco instrumento, y hombre, era un poco instrumento porque el PSOE se apuntaba a eso, ¿no? Se apuntaba a ese rollo de movida. Claro, claro. Está claro. Bueno, lo único que hicieron fue dejar hacer porque no tuvimos consignas nadie. Ya. No hubo consignas, nadie nos decía vamos a tocar estos temas, no como ahora que tienes una consigna cada año, ¿no? Eso, la descolonización o la foca monje en el Mediterráneo, o, en fin, cosas que tocan, ¿no? El nivel de libertad era total y absoluto. Y incluso yo me acuerdo que llegaban las cosas que entregabais y nadie se planteaba si había que corregir algo. Bueno, yo tuve una corrección, sí, que me impuso Felipe. Era una historieta que tenía hecha de antes, de 5 páginas, que en la última viñeta un guardia municipal le daba vueltas a la porra y le daban la cabeza a un niño. Y el niño se caía. Y entonces me dijo, esto es poco delicado, en el ayuntamiento. Y entonces lo cambié, hice otro dibujo que el que lo pusimos encima y era el mismo guardia regañando a uno porque la moto llevaba un casco de vikingo y bueno, un casco de moto, bueno, una tontería. Pero bueno, ese es el nivel de censura, eran cosas como tan infantil y tan así que, en fin. Yo creo que muchas veces lo que pasa es que, claro, al principio no se sabía muy bien qué era esto de Madrid ni qué estaba pasando, pero conforme fue pasando el tiempo, se empezaron a dar cuenta de que tenía tirón, que había público, que la revista funcionaba. Entonces sí empezaron, por lo que yo sé, por lo que me ha contado Felipe, a tratar de manipular un poco. De hecho, la revista acabó por eso, porque sí, trataron de imponer pues cosas porque realmente Felipe no era el director del Madrid, era el director artístico. Había un director... Carlos Otero. Exactamente, no me acuerdo del nombre. Ese era el director político, digamos. Y entonces, al final sí trataron de imponer cosas y tal. Felipe siempre estaba ahí en la cuerda floja, tratando de escaquearse un poco, de eludir la cuestión, la mano política, ¿no? Y yo creo que ese fue el acierto. Es decir, cualquier cosa que tenga relación con la expresión artística o el arte, lo que sea, tiene que estar al margen de la política. Y cuando los políticos se meten entre medias, la hemos fastidiado. Eso creo que... yo creo que hay un momento en Madrid, no sé si vosotros que estabais en medio de ahí, que en Madrid deja de ser una revista de cómic e ilustración y empieza a ser una revista de tendencias. Y yo recuerdo haber descubierto fotógrafos como García Alix, como efectivamente lo descubro ahí por primera vez. Y recuerdo mi primera impresión al descubrir un José Guerrero dentro, o sea, eran artes plásticas, era fotografía, un disco que regalasteis con un número. ¿Nos queréis contar un poco esto que tomasteis para que esto derivase? Que a mí me pareció muy bien, que luego esto derivó en medios revueltos, pero yo creo que necesitamos una explicación de en qué momento en Madrid cambia su rumbo. Es que no fue un cambio de rumbo, desde el minuto cero, en el momento en que conseguimos que no se llamase Guay y que no fuese gratis, porque son las 25 pesetas del primer número y las 50 del segundo, y luego llegó creo que hasta 200 o 250 los últimos números. Eso hizo que se valorase, y lo que se estaba pretendiendo además era un poco en contraposición a los tebeos tradicionales que se hacían en Barcelona, que eran el del Víbora, el Cairo, el Cimoc, en fin, era hacer una cosa más, entonces no existía la palabra, pero más transversal. Y entonces es donde entra, fíjate, en el número 2, Pérez Villata entra en la portada. Pérez Villata lo conocíamos de la Escuela de Arquitectura también. Y entonces es donde empieza a entrar Guerrero, donde empiezan a entrar artículos de diseño gráfico, empiezan a entrar los fotógrafos, que eso no existía. Lo más parecido había sido un poco el Star en los 70, que tocaban más temas, y era un poco casi siguiendo esa línea. No nos estamos inventando nada, sino tratando de abrir un poco el panorama. Y, hombre, lo que me ha encantado es que le llames revista de tendencia, porque nunca se me habría ocurrido, pero es que es verdad, al final era eso.
yo creo que era un poco el espíritu de la época también, ¿no? Yo recuerdo, ahora que tanto se habla de la posmodernidad y de todo esto, esta era la época de la posmodernidad, ¿no? En la que se abolieron muchas jerarquías, ¿no? En las que salía Humberto Eco, por ejemplo, y decía que un TVO de Superman tenía la misma categoría que, yo qué sé, que la Gioconda, ¿no? Y estas cosas que ahora nos dan un poco de vergüenza, hay que reconocerlo, pero sirvieron, por ejemplo, para que efectivamente en los 80 se mezclaran los mundos, ¿no? De hecho, luego la sucesora del Madrid se llamó Medios Revueltos, ¿no? Porque fue ya la consolidación ya de esta tendencia, ¿no? Es decir, sí que es verdad que en aquella época en Madrid, que tampoco se inventó nada, porque esto ya venía un poco de Barcelona, quizás no llegó a tanto como en Madrid, pero de Barcelona ya sí vino el rock and roll y los cómics eran ya una cosa que venían, ¿no? Ya unidas, la música, la historia de los TVOs en Madrid también tiene mucha relación con el momento musical que estábamos viviendo, ¿no? O sea, yo recuerdo pues eso, que nos veíamos todos en los conciertos y todo parecía formar parte de la misma historia. Ibas a las galerías, ibas a las inauguraciones de las exposiciones así, ¿no? Yo que sé, había esas exposiciones míticas que hubo en los 80 cuando vino Warhol y tal, ¿no? Todo eso. Luego ya cuando vino el desierto, ¿no? Los 90, se volvió a disolver todo, ¿no? Ya cada mochuelo volvió otra vez a su olivo, pero sí que tuvieron esta época feliz, ¿no? De estar así todos juntos, ¿no? En las tendencias y de que los cómics molaban, ¿no? Ahora con esto de la novela gráfica parece que vuelve otra vez, ¿no? Lo de que vuelven a molar los tebeos, ¿no? Pero como en aquella época sí que es verdad que no se ha producido otro fenómeno igual. Era divertido porque además eras como si fueras una estrella de pop de la época, ¿no? Te invitaban a ferias de por ahí en Logroño, cómics en vivo, hacer cómics en vivo en discotecas, y grababas, era como si fueras una estrella, ¿no? Y tú eras ahí un dibujante. No pagábamos las copas. No pagábamos en ningún lado, no te dejaban. ¿Y se vendía a nivel nacional? Porque yo recuerdo de ir a los sitios por España y que entonces todo el mundo te decía... Bueno, que me ha pasado muchas veces que la gente te conoce por el Madrid en Asturias. Sí. No sé dónde es que aquí llegaba el Madrid. Y yo no sé si es que lo adquirían de alguna forma ilegal. En el tenía distribución nacional. Algunos kioscos, sí. El problema era que pasa como con todas las cosas institucionales, que una vez pasado el presupuesto, la vuelta no había vuelta. O sea, nadie sabe qué pasaba con el dinero ese que se recaudaba. Yo sí lo sé, se lo comía el distribuidor. No se lo comía el distribuidor y la organización era lamentable. Nosotros estábamos súper contentos porque si íbamos pidiendo cada mes las ventas, porque para nosotros era importante. Pensábamos que era importante. Claro. Pensábamos que si vendíamos 15.000 estaba bien y si el siguiente eran 20.000 y ya 30.000 era la locura. Y resulta que no, porque todo ese dinero iba a una caja común del ayuntamiento donde iban esto, las multas, los impuestos de circulación, y entonces no revertían, ni nadie nos agradecía, ni nos trataban mejor, al revés. Es que les daba igual. ¿Cuál es la cifra más alta de venta? Yo creo que se superaron los 30.000 en algún momento. Pues sí. Sí, se llegaron a vender mucho porque se distribuía en toda España. Yo me acuerdo de ir a Alicante a un kiosco y tirarme el moco con una que quería ligar y decir, mira, eso lo hago yo. Y dice, muy bonito, muy bonito. Y digo, no, pero que lo he pintado yo. Y dice, pero ¿cómo que lo has pintado tú? Que tú estás reclutacionista. Sí que sí. Y yo digo, ¡oh, joder! Y entonces era muy impresionante, ¿no? Y sí, se llegó a vender un montón. Tuvo mucha influencia. Y porque también coincidió, había como una especie de extraña trilogía que eran La Luna de Madrid, El Madrid me mata y El Madrid, que todo el mundo lo estaba esperando en todos los lados. Sí. Una gente con fruición para culturizarse y ver por dónde las tendencias, y otros
para ir a por nosotros, es decir, esto está pagado, esto está subvencionado, y lo que le hará envidia, claro, yo lo comprendo. Sobre eso recuerdo yo que Joan Navarro, que era, digamos, el factotum en Barcelona, Cataluña y todo eso, que a través de Norma llevaba pues CIMOC, el Cairo y tal, y en un momento determinado decidieron sacar una revista que se llamó Complot, que os acordaréis. Sí, claro. Que claro... Había medio Madrid ahí. A mí me robaron todo lo que me pidieron. A mí también. Lo tiene ya Navarro. Ya Navarro nos ha robado todo. Sí, yo hablé con él de eso precisamente. Pero bueno, es otra historia. Pero bueno, ya hacemos así. Pero lo cierto es que ya de pronto la industria, digamos, esta pequeña industria de los tebeos, aceptó lo que estábamos haciendo en Madrid, y entonces empezamos a publicar de una manera ya, hombre, en una revista convencional, digamos, moderna, sí, porque era modernilla, pero ya habían aceptado estos raros del Madrid. Sí, eso estuvo bien, a mí me gustó eso. Sí, es que al final fue una propuesta que tuvo mucho eco, para lo bueno y para lo malo, como habéis comentado, pero hombre, salieron muchas cosas buenas de ahí, y buenas o no tan buenas, pero sí que había propuestas serias y de renovación y de interesarse en el lenguaje de la historieta, cosas que por ejemplo hoy son tan normales, ¿no? Yo veo en los TVOs de ahora, ¿no? En lo que llaman las novelas gráficas. En el Madrid ya estaban, ¿no? Muchas de esas propuestas, ¿no? De jugar con el diseño gráfico, la puesta en página, ¿no? Se rompieron muchos moldes ahí, y obviamente todo eso tuvo que tener un eco. La pena es que cuando se acabó el Madrid, se acabaron también todas las demás revistas. Entonces, claro, la mayoría de la gente que estaba trabajando en el Madrid, pues se fue a hacer otras cosas, porque de los tebeos simplemente ya no se podía vivir. O sea, en los 90 ya no había sitio donde publicar, ¿no? Que te pagaran y que pudieras tener una continuidad, ya no había. Entonces, claro, aquello fue un poco... Y ahora sí hemos vuelto algunos y seguimos todavía dando la turra con esto, ¿no? Pero sí que es verdad que lo de Madrid en el fondo fue también una propuesta que se truncó, ¿no? Como se truncaron tantas cosas en esa época. Y luego era como una plataforma para abrir paso a otros mundos, ¿no? Cargaban programas de discos, firmaban un periódico para ilustrar un artículo, carteles de publicidad, algo ahí. Bueno, la cosa se dispersó y estuvo bien. No, de los 90, claro, a ver, hubo que vivir de esto, claro. Yo creo que es un poco lo que dices tú, que más en el Madrid que en cualquier otro lugar saltasteis a hacer carteles para fiestas de ayuntamiento, portadas de discos, flyers, publicidad, y esto era una cosa que no pasaba en las revistas de antes. No pasaba, por ejemplo, con Carlos Jiménez o con Alfonso Font, que eran unos historietistas fuera de serie, pero que no tenían ese marchamo de modernidad que se atribuía en Madrid. Eso no pasaba más que en esa publicación, y que yo creo que nos ha vuelto a repetir. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo es que no estoy muy al tanto de lo que se publica en los carteles, ¿no? Vamos, no estoy muy al tanto, la verdad. Hombre, a ver, hubo historietistas en los 90, que era... Mauro es de los 90, ¿no? Entonces, Mauro también existió, ¿no? Sí. Bueno, quiero decir que lo que pasa es que sí es verdad que hay características de cada época, y en los 90 salieron Bernet y todos estos, ¿no? No, Bernet no, ¿cómo se llama? De todos estos de Montaigne y toda esta peña son de los 90. Sí. Entonces quiero decir que no es que se haya truncado la cosa, sino que simplemente han ido a lo mejor por otro lado, ¿no? Pero todo el boom, aquel de los 80, eso se fue. Sí, hombre, de los 80 fue porque, sí, evidentemente aquello... Es que había una revista para cada cosa, decía, una revista mensual solo dedicada, yo que sé, al género policíaco, una revista solo dedicada al cómic erótico. O sea, se llegó a una especialización casi demencial, ¿no? Y totalmente absurda,
que claro, tenía todos los visos de convertirse en una burbuja, que es lo que pasó, ¿no? Y al final... Y todo en el kiosco. Estaba yo. Porque Claro, no había tiendas especializadas. Sí, todo en lo que... El kiosco estaba petado de cómics. Yo Petado escuchaba de en Manuel fiesta Jesús mensual. Moreno hablar de que había 40 títulos de cómics. Y eso todo se viene abajo por un motivo o por otro, pero vamos, que hubo un montón de TVOs, están todos creo que metidos en las estanterías estas de los armarios. Yo no sé, por cambiar un momento de tercio. Hay una cosa bastante importante que nos ha pasado en nuestra generación, y es que en toda esta etapa que estamos hablando no existía ni móvil, ni ordenador, ni nada de nada. Trabajábamos de manera artesanal. O sea, ya me hubiera gustado a mí disponer de un programa para hacer un cartel, o una portada de disco, o lo que fuera, o un folleto. En aquel tiempo, me acuerdo que teníamos una reunioncilla, a lo mejor el Raúl, Felipe y yo, y nos llamábamos Rafefe, a lo mejor era eso lo que... Y entonces hacíamos folletillos para el ayuntamiento, por ejemplo. Entonces lo hacíamos en mi casa. Felipe se sentaba en un asiento, decía primera viñeta tal, segunda tal, hacía el guioncillo, yo hacía el lápiz y Raúl la tinta y el color. Y eso se lo llevábamos directamente al ayuntamiento y era nuestra campaña publicitaria. El primero y el último son. El primer en fin, batallitas. 300 pesetas 300. Qué caro. y 50 pesetas. Fíjate. Que en 3 años. A lo mejor por esto se acabó el Madrid. A lo mejor. Portada de Giuseppe, portada de Raúl. Dos fantásticas, dos épocas distintas. El color era muy caro en esa época, ¿eh? No es como ahora que... No, mira, déjame Pero el esa primero. época, hostia. Esta es la primera portada, que toda la cabecera está hecha en el café comercial a mano con los nombres rotulados. Bueno, rotulados, pero escrito. Esto lo escribía yo a mano en cada número hasta que me harté. Sí. Diseño que te cagas, vamos. Y efectivamente era todavía el mundo del letraset, del tiralíneas, que son cosas que de Leonardo casi. O sea, usamos las mismas técnicas. El tirar. Y luego salió el Rotary. Sí, ¡Qué maravilla! sí. Enséñame cuánto portada. Javier, no te creas, que uno de los dibujantes... Ah, mira. Eso es Rubén Garrido Este es Rubén. haciendo un cómic absolutamente convencional, muy bonito, pero nada rompedor. Y Rubén Garrido acabó haciendo cómic abstracto en los últimos números, pero cuando digo abstracto digo absolutamente abstracto, que parecía que lo había hecho Basquiat. O sea, hay una evolución de los autores brutal. Porque había mucha influencia de entre todos, también sin querer, porque fue una explosión muy visual. Todos los antes, la posmodernidad. La picturización fue una cosa que yo me parece que no fue muy buena, ¿eh? La picturización, esta cosa de querer hacer pintura en una cosa, a mí no me parece que hubiera grandes logros. Pero tú lo hiciste. Tú tienes Es que yo también caí en esa mierda. Pero a ti no te gustaba y a mí sí, claro. Fíjate. Bueno, ahora podemos discutir, ¿no?, sobre alguna... Sí, porque efectivamente... No. A ver, yo no acabé pintando, yo acabé en el Madrid. Yo había expuesto en Buares ya. Yo había expuesto en Buares. Claro. Es un micrófono que no se escucha al fondo. Yo ya pintaba. Mira, yo recuerdo, yo solo voy a decir una cosa, yo recuerdo que cuando iba por ahí, ¿no?, a los salones del cómic y tal, pues yo siempre he tenido un pie, ¿no?, o sea, tenía como una cosa como de culpa, ¿no?, de estar en el Madrid, ¿no?, porque decía, joder, es que es una cosa como de moderno, ser vintage, ¿no? Y entonces yo iba por ahí a los salones del cómic y siempre me decían,
joder, qué gol, dice, tú eres el único así dibujando, uno de los pocos dibujantes que hacen te veo en el Madrid, dice, y tú ahí estás como perdido. Digo, no, yo no estoy perdido, estoy encantado, pero sí que es verdad que se oía mucho esto, ¿no? Que decía, es que la mitad de las cosas que se publican en el Madrid no es cómic. Esto era siempre el reproche que había. Dice, porque sí, hay mucha foto, mucha pinturita, que si no sé qué, que si el diseño, dice, pero ahí, dice, te veo, dice, muy poco, ¿no? Y este era efectivamente, aparte, que si los reproches que se hacían por ser una revista subvencionada que competía, digamos, en condiciones muy ventajosas y tal, otro de los reproches que se hacía era este, y sin embargo otras personas, y luego es lo que ha comentado Fede, que efectivamente luego cuando se cerró en Madrid muchos de esos dibujantes pasaron a engrosar las filas de ya lo que fue el último balbuceo de las revistas de cómic, ¿no? O sea que algo bueno se estaba haciendo, desde luego. Mira, solo quería decir una cosa de cómo se hacían las cosas, porque están allá al fondo Raúl y Rocío, que hacíamos el tribulete. El tribulete antes del Madrid fanzine, encerrado con un transistor, oyendo la cadena SER tarde, con las orejas recalentadas, maquetando fanzines. La verdad es que, claro, son cosas que producen una ternura y unos recuerdos. Y lo que dices de esto, de que no era TVO de verdad, en esa época también se decía que Paco de Lucía y Camarón eso no era flamenco de verdad. Claro, estos los modernos ahora, ¿sabes? Claro. No, bueno, un poco antes. No, digo que era un poco antes lo del Paco de Lucía y Camarón. Sí. En el 84 ya sí, pero bueno, Camarón y tal. Sí. Pero vamos. Es que es verdad, el lo de Camarón no era flamenco. A mí no me gusta el flamenco. Ni el bueno ni el malo. No sé dónde ponerme, la verdad, porque no pensábamos que iba a haber tanta gente. Cuando estábamos haciendo la reforma de este local y nos preguntaban, ¿qué vais a hacer aquí? Pues yo les decía, aquí vamos a hacer historia. Y yo creo que hoy hemos hecho historia. Hay 3 momentos en mi vida, me despido de vosotros y despido de la mesa con este mini monólogo. Hay 3 momentos muy importantes en mi vida. Uno es en abril de 1985, a ver, cuando sale este número de Madrid. Este número de Madrid, que fue la primera y probablemente última vez que a mí me pagaron por dibujar este dibujo. Y esto, claro, esto lo vieron todos mis compañeros del instituto, todos mis profesores, y yo iba paseando esto y decía, el señor que ha hecho esta portada, ¿sabrá la publicidad que le estoy dando yo? Ese momento fue fantástico. Pero después, años después, tuve la suerte de conocer al señor Keko Goroy, estar en su estudio, igual es cuando me saco de chorma, y el original. me quedé con el original de la portada del número 15 del Madrid. Es solo mía, ninguno de vosotros la tenéis. Pero me lo pagaste. Pero pagué, tío, el numerito. Ni el momento en el que yo publiqué en el Madrid, ni el momento en el que me llevé esta maravillosa portada son comparables a la alegría que tengo hoy de ver a este elenco de genios de la historieta española y de ver a tanta gente que ha venido a vernos y escucharnos. Así que muchísimas gracias a todos y os esperamos en la siguiente conferencia que será dentro de poco de la Embajada de los TVOs. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un inciso. Los dibujantes, quedarse por aquí, que van a venir los otros que publicaron en Madrid y nos vamos a hacer una foto todos juntos. Juan, te quiero ver aquí. Ricardo, vente para acá. Si Ana puede venirse, por favor, foto histórica, ¿vale? Madre mía, foto histórica. Y este